empezar a grabar. Entonces, si observamos esta obra de arte, como ustedes la observan aquí, vamos a hacer un análisis, el análisis de fuerza de esta armadura. ¿Ya? Veamos. Claramente vamos a partir con el nodo C. ¿Qué pasa con el nodo C? El nodo C tiene lo que se denomina, ¿cierto?, una carga P aplicada sobre él, y además tiene lo que es otras cargas, ¿cierto?, que se aplican en los distintos sectores. Entonces tenemos un FDC, tengo un FEC y tengo un FBC. ¿Qué quiere decir esto? Que está hecho con los largueros, ¿cierto?, que están entre los puntos ahí descritos, ¿ya? FDC no es recto, ¿ya? Tiene un cierto ángulo, como ustedes pueden notar aquí. Entonces no es una fuerza que está aplicada de manera tan perfecta, ¿ya? A pesar de que el dibujo eventualmente puede confundirlos, ¿ya? O sea, no necesariamente, depende de todas maneras del ángulo. Entonces la pregunta aquí es, ¿cómo visualizamos esto, ¿cierto? Si es que esto eventualmente tiene alguna solución. Si nosotros nos remitimos a lo que veíamos ayer, esto en estricto rigor no podríamos hacerlo porque a pesar de que tenemos una fuerza conocida, también tenemos tres fuerzas desconocidas y ayer nos indicaban, ¿cierto?, que utilizáramos una que tuviera no más de dos fuerzas desconocidas. Entonces esta de aquí va a ser medio complicado hacerlo, ya por eso, este análisis, ¿ya? Entonces, saltémonos a lo que es el nodo D, que es el que tenemos acá. No tiene fuerzas conocidas, pero eventualmente podríamos revisar algún tipo de información, ¿cierto?, que sea relevante de este nodo. Entonces el nodo D, este era el nodo C. Veamos el nodo D. Tenemos el nodo D. Y en el nodo D nosotros tenemos lo que es la fuerza D. Y tenemos lo que es la fuerza DC. ¿Ya? Entonces, aquí es donde tenemos el ángulo teta. Y este es el nodo D, ¿cierto? Este es D. Hagamos un balance de fuerzas en estos elementos. Entonces, nosotros tenemos, ¿cierto?, la sumatoria de fuerzas en I. Sumatoria de fuerzas en I. Va a ser igual, ¿cierto?, a igual a 0, ¿cierto? Vamos a tener que F de E, ¿cierto? F de C menos F de C y menos, si se dan cuenta, F de E, ¿cierto? En este caso, por el coseno de teta. Eso tiene que ser igual a 0. ¿Ya?
Y F de la sumatoria de fuerzas en X va a ser igual, ¿cierto?, a que F de E, bueno, igual a 0, implica que F de E esto implica que F de E negativo, ¿cierto? Porque está contrario a lo que siempre hemos asumido que es la dirección de X. F de E por, aquí sí, el seno de teta es igual a 0. En este caso, como estamos tomando F de C como perpendicular, ¿cierto? Como quien dice la dirección Y, entonces aquí tenemos esa que no se contrapone, ¿cierto?, de ninguna manera con F de E. Y aquí caemos en la siguiente cuenta. El ángulo teta, el ángulo teta aquí es distinto de 0, ¿ya? Por ende, esta componente es distinta de 0 también, ¿ya? Por ende, la única opción para que esto de aquí sea 0 es que F de E sea igual a 0, ¿ya? Y por consiguiente, esto de aquí, ¿cierto? Vendría siendo menos F de C igual 0. O sea que todas las componentes de fuerza de D son 0, ¿ya? A ese componente, ¿cierto? A este componente D se le conoce como elementos de fuerza 0. Elementos de fuerza 0, ¿ya? O 0. ¿Cómo nosotros identificamos? Profe, Dígame. entonces lo que quiere decir usted es que es como muy difícil o casi imposible hacerlo cuando de un nodo salen tres bastidores. Lo que pasa, eh, cuando tienes tres fuerzas desconocidas, ahí es muy difícil. No necesariamente pueden salir 20.000 bastidores si quieres, pero si tienes muchas incógnitas, más de dos, ya se te vuelve un poco difícil, porque la sumatoria de fuerzas, en este caso ya es como que se te complica un poco la vida, si te das cuenta. Ahí entonces si tuviese una de esas tres fuerzas conocidas, ahí ya sería distinto. Ahí ya lo puedes resolver tranquilamente. Y de hecho esa es la idea, pues. Si te das cuenta, ya identificamos que eso de aquí es igual a 0. Por ende, ya tengo dos fuerzas conocidas y ahí ya puedo empezar a trabajar tranquilamente. ¿Te das cuenta? Ah, ya. Entonces, estos elementos que tienen fuerza 0, yo básicamente están ahí eventualmente como una especie de alivio, ¿cierto? O de ayuda para que la carga, ¿cierto?, sea soportada normalmente. En este caso, como ustedes se dan cuenta, yo estoy aplicando una carga P de forma vertical. Si la aplicara de forma horizontal, a lo mejor esta cosa cambia. O si la aplico en D, ya, a lo mejor en la situación que estoy viendo aquí, en donde estoy aplicando una carga P en el nodo C, uno podría pensar inclusive que D no tiene sentido. Pero la verdad, ¿qué pasa si la carga se aplica en D? Ahí tiene todo el sentido del mundo. Entonces, esto de aquí no es que D nunca sea una parte inútil, ¿cierto? O sea, que ¿por qué hicieron eso?
sino que en las condiciones planteadas, D no tiene sentido, ¿ya? Pero podría eventualmente tener sentido cuando la carga se hace en E o se hace en A. Ahí ya estamos conversando otra cosa, ¿ya? Veamos ahora eso mismo. ¿Qué pasa en A? Bueno, hagámoslo aquí al lado del dibujo para poder verlo bien. Hagamos el análisis del nodo A. El nodo A va a recibir o va a tener, ¿cierto?, las fuerzas de F. Entonces sería la fuerza AF. Y va a tener también la prospección de la fuerza que viene de B. Fuerza AB. Y estas son perpendiculares. Entonces, sumatoria de fuerzas en X igual 0 implica que F sub A, B, tiene que ser igual a 0. Y si vemos la sumatoria de fuerzas en I, igual 0, implica que sub AF es igual a 0. Entonces, acá también determinamos que efectivamente A también es un punto que para estas condiciones, ¿cierto?, en donde no tiene carga, entonces A también es un elemento de carga cero. Y entonces logramos determinar que básicamente que A, ¿cierto?, que este nodo de aquí y este nodo de acá no aportan a la ecuación y que únicamente la carga P está siendo soportada por esta parte de la estructura. ¿Ya? A ver si consigo hacerlo. Ahí sí. Entonces aquí esto se... ¿Ya? Independiente cuánto sea teta. Ya en este caso acá hay independencia de eso porque el elemento D no aporta en este caso en esta carga. Como les dije, distinto es el análisis si eventualmente estamos haciendo la carga, si hiciéramos la carga en el nodo D, en cualquier dirección, o si hiciéramos la carga en el nodo A en cualquier dirección. ¿Ya? Entonces, existen elementos que ustedes pueden identificar eventualmente y que no realizan fuerza. La recomendación aquí es que primero por inspección lo busquen, o sea, que busquen los nodos que están lo más alejado primero, nodos alejados de la carga, ¿ya? Y básicamente por inspección, o sea, básicamente revisen y digan, a ver, ¿el nodo D está alejado de la carga? No, no está alejado tanto de la carga, pero hagamos el análisis de cuerpo libre. Entonces ahí, nodos alejados. Hagan el análisis de CL. ¿Ya? Hagan el DCL del nodo que ustedes consideren que tiene fuerza cero, es un elemento de fuerza cero. Y, una vez que lo tengan, eliminan las fuerzas que estos aplican. Las fuerzas que aplican. Entonces, con eso, ustedes básicamente garantizan que van a tener un análisis lo más limpio y lo más llevadero posible. Entonces, ya, si se dan cuenta, el análisis del nodo C, que es el que tiene la fuerza conocida, se simplifica. El análisis del nodo E, porque aquí van a conocer ahora la fuerza S, va a estar conocida, se simplifica también porque tenemos una fuerza conocida y dos desconocidas. Se simplificó ya también. El análisis del nodo B, yo voy a tener esta fuerza conocida y dos fuerzas desconocidas porque estas de aquí también valen cero. Y
Lo mismo pasa con el nodo F. Entonces, se me simplifica la vida haciendo este análisis, ¿ya? Así que ojo ahí con esto. ¿Dudas o consultas, estimados, con esto? Ya. Seguimos entonces. Bueno, hicimos una revisión, ¿cierto?, al análisis de lo que es, ¿cierto?, los nodos, ¿cierto? Vimos un análisis de nodos, hemos visto también análisis de CL. Ahora vamos a ver lo que se denomina el método de las secciones. Tenemos método de las secciones. ¿Ya? Vamos a construir una nueva armadura. Entonces, ya bueno. Ahí tenemos ahí. Y aquí también. Es bastante positivo que ustedes también lo estén dibujando, porque así van soltando la mano, ¿cierto? Y van identificando para cuando en el certamen también tengan que hacer estos mismos temas, ¿ya? Si es que lo están haciendo muy bien, si no, los invito a que lo hagan, aunque dibujen tan mal como yo, porque, bueno, ya saben. Porque de todas maneras tiene sus ventajas hacer estos monos, ¿ya? Entonces, aquí vamos a hacer, ¿cierto? Ahí, empotrado, ¿cierto? Y esta parte es móvil, ¿ya? Es la que da... Y aquí le vamos a poner una carga, ¿ya? Entonces acá estos nodos les vamos a poner nombre en sentido horario. Entonces este va a ser A, este va a ser B, este va a ser C,
este va a ser D, este va a ser E, F y G. Y aquí, aunque usted no lo crea, todos los puntos aquí, entre nodos, entre estos nodos de aquí, hay 2 metros. ¿Ya? Tienes 2 metros. Y aquí tienes 2 metros. Y aquí también hay 2 metros. ¿Ya? Listo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a indicar, ¿cierto? Que vamos a aquí separar la sección, ¿cierto? Como en 2 partes. ¿Ya? Entonces yo voy a separar esto aquí. ¿Cuál es la gracia de todo esto? Que yo de esta manera lo que voy a hacer es independizar el análisis. Entonces, voy a tener aquí el nodo A, lo vamos a hacer ahora con líneas nada más para no demorarnos tanto. Y aquí vamos a tener, ¿cierto?, lo que conecta a ambas fuerzas. ¿Cierto? Aquí tenemos esto y aquí tenemos esto. Entonces, acá lo que tenemos, ¿cierto?, es la fuerza BC aplicada. Acá tenemos la fuerza GC aplicada y aquí tenemos la fuerza FG, GF en realidad, ¿cierto?, aplicada. Y aquí tenemos la carga de 1000 newton, aquí son 1000 newton, que habíamos dicho. Entonces, claramente estas confluyen en el punto C, y estas de acá confluyen en el punto G, en el punto F, ¿ya? Las medidas se mantienen, ¿cierto? Pero yo hago el análisis a partir de esta información que tenemos acá, ¿ya? Y eventualmente yo voy a poder hacer el análisis del otro punto. De nuevo, lo vamos a hacer con palitos, si se puede decir, para no demorar tanto el dibujo. Entonces acá tenemos el D, C, ¿cierto? D lo vamos a hacer por acá. Vamos a dibujar, escribir por acá. Ahí. Entonces, acá está el punto E y acá está el punto F. Entonces, acá lo que tenemos, ¿cierto? Es las fuerzas aplicadas, ¿cierto? De I y de X. Y aquí tenemos lo que es la componente E, X, ¿cierto? Y aquí tenemos las componentes, ¿cierto? Que vemos aquí. FBC, FGC y FGF, ¿ya? Entonces, aquí básicamente yo empiezo a hacer el análisis de todo esto a partir de las distintas secciones. Acá yo tengo una fuerza conocida, ¿cierto? Y como sabemos, esta fuerza de aquí se tiene que contraponer a esto de acá. Y una vez que yo determino estas fuerzas, aquí yo voy a poder determinar varias fuerzas que tengo acá en esta otra sección. Entonces lo importante es que ustedes puedan hacer el análisis a partir de esto.
yo separo la estructura en una y en otra, y así yo puedo ver cómo yo empiezo a ver las distintas fuerzas. Identifico una gran cantidad de fuerzas y posteriormente empiezo a calcular las otras fuerzas que se aplican en los distintos nodos. Lo importante aquí es que ustedes tomen una decisión de cómo cortar, ¿cierto? Cómo cortar la armadura. Entonces, lo primero que tienen que hacer para poder ver este método, es eh, decidir, ¿cierto? ¿Dónde cortar? ¿Ya? Entonces, la verdad, no hay una fórmula secreta para esto, no hay una recomendación tan grande. La recomendación, eso sí, siempre va a ser de que ustedes primero corten en un sector en donde tengan suficientes fuerzas como para caracterizar ambas armaduras. Eso es como la mejor recomendación que se les puede dar. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, la sección de aquí, ¿ya? La sección de aquí tiene tres fuerzas que yo voy a poder identificar, ¿ya? Y la sección de aquí, yo voy a poder, una vez que yo identifique estas tres, a partir de la información que yo tengo acá, me va a permitir determinar otras tres. Y a partir de todo eso, yo voy a el análisis tanto del nodo C, D, F, G, en este caso también G y B, va a ser mucho más simple, ¿ya? Entonces, la idea es que puedan obtener un sector en donde yo tenga suficientes fuerzas que me permitan caracterizar de la mejor manera las distintas fuerzas que yo tengo. ¿Ya? Luego tenemos que trazar el DCL, ¿cierto? El diagrama cuerpo libre, de la sección donde exista menor número de fuerzas. ¿Ya? De, estas, de estos dos, claramente la sección ABG es la que tiene menor cantidad de fuerzas, ¿cierto? Porque aquí tenemos 6 fuerzas descritas y aquí tenemos 4, de las cuales una es conocida. Entonces, claramente por esta sección habría que partir. Luego tenemos que utilizar, ¿cierto? Determinar el sentido de las fuerzas. Recordar que si ustedes, por ejemplo, aquí dicen que este es el sentido que tienen las fuerzas y en alguna de las tres les da negativa, valor negativo, quiere decir que se equivocaron de sentido nada más, ¿ya? Y el sentido es al otro lado. Ahí no tienen que alarmarse, no tienen que desesperarse. Tienen que tomar la... tienen que tomar esto de manera tal que puedan determinar la, el sentido de las fuerzas, ¿cierto? Si les da negativo, bueno, por ejemplo, si esta da negativa, haciendo el análisis, bueno, en realidad no era ahí, era allá. Y listo.
Nada de que alarmarse, no hay problema. ¿Ya? Y aquí es donde ya empiezan a entrar algunos cálculos que antes no habíamos realizado, como por ejemplo los cálculos de momento. ¿Ya? De aquí en más, las medidas que tengan los largueros va a ser muy relevante para poder determinar si es que existe algún tipo de momento aplicado. ¿Ya? En realidad, en lo anterior también podríamos haber realizado este análisis, pero lo importante aquí es que, lo importante aquí es que el análisis se haga lo más completo posible. Añadimos el cálculo de momentos también. ¿Ya? Entonces, nosotros acá tenemos una especie de recetario, ¿cierto? O de instrucciones que debemos seguir para poder hacer esto. Entonces, la idea primero, como ya les dije, es dividir la armadura, ¿ya? En elementos que yo tenga fácil, ¿cierto? Fácil acceso, determinar elegir la sección que tenga menor cantidad de fuerzas a determinar y luego determinamos, ¿cierto? Una vez determinadas esas fuerzas, determinamos las del otro lado y empezamos a jugar con eso, nos vamos cambiando, ¿ya? Eventualmente hay que elegir o hay que también tener los cálculos de momento, ¿cierto? Para poder trabajar este tema. ¿Alguna duda y o consulta, estimados? Hacemos esto aquí. Recuerden que estos son largueros dobles, ¿cierto? Súper bien dibujado. Ahí 3 metros. Cada uno aquí mide 4 metros. Aunque el dibujo los engañe, ¿cierto? 4 metros por lado. ¿Ya? Este va a ser el nodo A, nodo B, C, D. Y E y G. Y aquí tenemos esto empotrado. Y esto de aquí está, ¿cierto? Un poco móvil, si pudiéramos decir. Y estamos aplicando fuerzas aquí. Aplicamos una fuerza de 400 newton. Y aquí aplicamos una fuerza de 1200 newton. Ya. Vamos entonces a seccionar esto como debería ser, ¿cierto? Y vamos a seccionarlo por este lado de acá. ¿Ya? Ahí vamos a dividir toda esta armadura. Entonces, nosotros básicamente vamos a tener dos armaduras.
Primero vamos a tener, ¿cierto? Vamos a tener, ¿cierto? Aquí, analizando, ¿cierto? Esta parte de acá, vamos a tener que la dirección de las fuerzas que se aplican sobre A están ahí y están ahí. A sub I y A sub X. Y aquí vamos a tener las fuerzas aplicadas sobre el nodo D, que en este caso es solo la parte móvil. ¿Ya? Y aquí claramente tenemos las fuerzas que son conocidas, una de 1200 Newton y otra de 400 Newton. El resto es desconocido. ¿Ya? Entonces vamos a ver, ¿cierto? Lo que es, vamos a ver algunos elementos que se pueden sacar sin siquiera seccionar esto, porque están ahí a la vista, ¿ya? ¿Cuáles son las fuerzas que podemos determinar aquí sin siquiera movernos del escritorio? Bueno, vamos a analizar, ¿cierto? A, B, C, D, E y G. Vamos a hacer el análisis primero, que eventualmente lo podemos hacer, ¿cierto? De la sumatoria de fuerzas en X igual 0. ¿Cuáles son fuerzas aplicadas en X? Bueno, vamos a tener que 400 newton menos A sub X tiene que ser igual a 0. Por ende, con esto nosotros ya sabemos que A sub X es igual a 400 newton. Listo. Calculemos ahora lo que es el momento. La sumatoria de momentos tiene que ser igual a 0. Pero aquí tenemos que elegir en qué nodo o cuál es el nodo que gira, ¿ya? O que percibe el momento. Entonces, ahí tenemos que hacer el análisis, ¿cierto? Con respecto a qué nodo. Vamos a elegir el nodo A, ¿ya? Entonces, y también tenemos que elegir en qué sentido va a girar el nodo, ¿ya? Entonces vamos a pensar que este nodo eventualmente va a girar, ¿cierto? En sentido antihorario, ¿cierto? Si no gira en sentido antihorario, no hay problema, ¿cierto? El giro no se da en sentido antihorario, se da en sentido horario, pero no hay problema. Lo importante es que nosotros definamos en qué sentido es el positivo. Si nosotros decimos que es sentido antihorario, ese es el sentido positivo y se acabó. Si nosotros decimos que el sentido horario es el positivo, bueno, ahí ya la cosa cambia. Pero vamos a hacer el análisis, ¿cierto? Sentido antihorario. Si consideramos el sentido antihorario, tenemos 1200 newton con respecto al eje o a la parte A. ¿Cuánto sería ahí? Tendríamos que, como están girando en ese sentido, menos 1200 newtons por 8 metros, porque si se acuerdan, entre el eje A, entre el nodo A y el C, que es donde se está aplicando esta fuerza, hay 8 metros, dos segmentos de 4 metros por 8 metros, más, perdón, menos, porque también está siendo aplicado en sentido eh, o en sentido horario, perdón,
que vienen siendo los 400 newton por los 3 metros que tenemos, ¿cierto?, de altura. Se está aplicando en ese sentido. 3 metros. Y todo eso más la fuerza que se aplica en el nodo D, ¿cierto? DI, por, como son 3 segmentos de 4 metros, por 4 metros, por 12 metros. Perdón. Y esa sumatoria me tiene que dar 0. ¿Ya? Esto de aquí, ¿cierto? Nos da 9.600 newton negativo menos 1.200 newton, perdón, 1.200 newton metro, 200 newton metro más 12 TI. Entonces, eso de ahí nos debería dar 0,08, 10.800 newton metro negativo más 12 igual 0. Entonces ahora D sub I es igual a 108, o sea, 10.800, perdón, newton metro, dividido por 12 metros. No, 108 son 900 newton. ¿Ya? Esa es la cantidad, ¿cierto? La fuerza que está hecha sobre la parte móvil, ¿cierto? Sobre la tina que está aquí, que es DI. ¿Por qué no entran a jugar en esta parte A sub X y A sub Y? Porque porque el momento se consideró sobre el nodo A. Si yo hubiera considerado, por ejemplo, el momento aplicado sobre el nodo G, ahí sí entraría a jugar estas fuerzas. Pero en este caso no lo hace. ¿Ya? Entonces, tenemos ya dos fuerzas de las incógnitas que tenemos acá. Busquemos entonces la tercera, que es A sub I. Entonces ahora eso sale con la sumatoria de fuerzas en I igual 0. Y en este caso, ¿cierto? Es que A sub I, ¿cierto? Menos 1.200 y más, en este caso, 900, me tiene que dar igual a 0. Entonces A sub I, por consiguiente, vale 300 newton. Son newton. Entonces, si se dan cuenta, logramos conseguir que se calcularan, ¿cierto?, algunos elementos que nosotros tenemos en nuestro diagrama y por ende se nos va a simplificar mucho la vida ahora para poder calcular, ¿cierto?, los otros elementos de la armadura. ¿Ya? Entonces ahora separamos esta armadura. Aquí me faltó, ¿cierto? Una línea. La separamos, ¿cierto? Para poder obtener cuáles son cuáles son las fuerzas que nos faltan determinar, ¿cierto? De esta armadura. Entonces, veamos, ¿cierto? La sección ABG. La sección ABG ahí, ahí y ahí. Entonces, ya determinamos, ¿cierto? En el nodo A,
las fuerzas, ¿cierto? Aquí tenemos que son 300 newton, hacia allá son 400 newton. Aquí tenemos lo que es la fuerza que se aplica ahí, FGE, ¿cierto? Entre el bastidor GE y G y E, ¿cierto? Nodo GE. Acá tenemos, ¿cierto?, la fuerza GC. Y aquí tenemos lo que es la fuerza FB. BC, ¿ya? Entonces, ¿por qué se consideró así? Acá, por ejemplo. Porque eventualmente, como esta fuerza viene en ese sentido, porque al otro lado tenemos una fuerza que se contrapone, por ende tengo que tener una fuerza que se vaya en el otro sentido, ¿cierto? Aquí. Entonces, si tenemos una fuerza que viene en el sentido, ¿cierto?, negativo de X, por decir, llamarlo de alguna manera, yo tengo que tener una fuerza que se contraponga aquí, ¿ya? Y si se dan cuenta, la fuerza conocida que tenemos va al sentido negativo de X. Entonces voy a necesitar una fuerza que de alguna manera vaya al sentido positivo. Lo mismo pasa acá. Y si se dan cuenta, la fuerza conocida que tenemos, yo ya sé que va hacia arriba, sentido positivo de Y. Entonces por eso aquí se colocó en el sentido también negativo de Y, pero positivo de X, para que se contraponga con las fuerzas que nosotros estamos manejando. Entonces, vamos viendo lo que es las fuerzas que nosotros estamos aplicando, ¿ya? Entonces, vamos a hacer el análisis de momento, ¿cierto? De los bastidores que están aquí. Acordémonos que esto es A, esto es B y esto es G. Entonces, vamos a hacer un análisis de momento, ¿cierto? ¿Cierto? Igual a 0 en el nodo G. Y de nuevo, el sentido antihorario es el sentido positivo, ¿ya? Entonces, en el nodo G, sentido antihorario, por ejemplo, los 300 newton aplican, pero lo hacen en sentido negativo. 300 newton por 4 metros, ¿ya? Debido a que estamos hablando de esa distancia de ahí, ¿ya? Los 400 newton que aparecen aquí también realizan algún grado de... estos 400 newton también hacen un grado de momento, ¿cierto? Pero con respecto a ese brazo de ahí, que nosotros también sabemos su medida, y lo hacen en sentido horario, por ende va a ser menos 400 newton por 3 metros. Y después tenemos la fuerza BC, que sí está aplicando momento en ese sentido, ¿cierto? En sentido antihorario, por ende aquí lo marcamos como positivo. En este caso va a ser la fuerza B sub C por 3 metros. Y eso tiene que dar igual a 0. Entonces, esto de aquí son menos 1200 newton metro, menos 1200 newton metro, más F sub BC por 3 metros, igual 0. Acá entonces nos queda como menos 2400 newton metro más 3 FBC, igual 0. Por ende, la fuerza BC va a ser igual a 2400 dividido 3. Newton metro, metro, se simplifican. Y lo que nos queda, ¿cierto? Son 800 newton. ¿Ya? Hay otra cosa, ¿cierto? Si se dan cuenta, F sub BC está según el sentido que nosotros le dimos inicialmente a esta fuerza. Por ende, estamos bien. Estamos en lo correcto, ¿cierto? Ya. ¿Qué otra cosa podemos hacer con respecto a todo esto? ¿Ya?
Lo otro que podríamos hacer es calcular eventualmente el momento con respecto al nodo C, que está por fuera de la, por fuera de la armadura, ¿cierto? O también lo podemos hacer con respecto del nodo A, ¿ya? Nodo A. Entonces, ¿cómo se vería esto? Tenemos, ¿cierto?, la fuerza GC y la fuerza GE que se aplica sobre el nodo A. El problema de hacerlo así es que no tenemos contraposición. ¿A qué me refiero con eso? Estas dos fuerzas, a ver si eventualmente podemos hacerlo. Tenemos la fuerza GE, está aplicándose, ¿cierto?, en el sentido positivo. Esto va a ser momento en A. Recordemos que el sentido antihorario es el resultante, igual 0. Entonces, tendríamos que F sub GE, ¿ya? Por, en este caso, 3, porque es el brazo que se está aplicando, ¿cierto? Por 3 metros. Y tendríamos cuál es la fuerza que se está aplicando con respecto al otro lado. Entonces tendríamos que es la fuerza sub GC menos fuerza GC por el por coseno de teta, suponiendo que ahí hay un ángulo teta, por coseno de teta, ¿cierto? Y por 3 metros, ¿ya? Pero además tenemos menos F sub GC por el seno de teta por 3 metros. Perdón, por 4 metros, ¿ya? Y eso todo tiene que ser igual a 0. El gran problema acá es que tenemos prácticamente una ecuación y una ecuación y dos incógnitas, ¿ya? Teta lo podemos encontrar según las medidas que tenemos, pero no F, ¿ya? Por eso es que no vamos a utilizar el nodo A, vamos a utilizar el nodo C, que tenemos información, ¿cierto?, que actúa sobre él, ¿ya? Entonces, lo voy a escribir acá arriba porque me quedé sin espacio, como se darán cuenta. Entonces, el momento en C tiene que ser igual a 0. Recuerden que el sentido antihorario es el sentido positivo. Y tenemos entonces que, ¿cuáles son las fuerzas que se aplican sobre C? Los 300 newton se aplican, ¿cierto?, de manera perpendicular, y en este caso por 8 metros. Pero los 300 van con sentido negativo debido a que son es el sentido en el cual se está aplicando el tema, el sentido antihorario. Y este se está aplicando en sentido horario. Más F sub GE por 3 metros. Todo eso tiene que ser igual a 0. Entonces, 2400 negativo más F sub GE por 3 metros tiene que ser igual a 0. Por ende, F sub GE tiene que ser igual a 2400 newton metro dividido 3 metros. Y esto nos da que F sub GE me da 800 newton. ¿Ya? Darse cuenta también que efectivamente el sentido que nosotros habíamos indicado que tenía esto es exactamente el sentido que nosotros le teníamos. ¿Ya? Entonces, ya determinamos FBC y FGE. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a hacer simplemente la sumatoria de fuerzas en algún sentido que yo pueda
determinar, ¿cierto? Y que me salga bastante sencillo. Entonces vamos a utilizar, ¿cierto? Para esta parte, la sumatoria de fuerzas en I igual 0, y eso nos da, ¿cierto? Que esto va a valer 300 newton, ¿ya? Menos, porque está en el sentido opuesto, ¿cierto? GC, 3 quintos de FGC. ¿Por qué 3 quintos? Porque acá, ¿cierto? Yo tengo que utilizar lo que se denomina el coseno, ¿cierto? Yo tendría que usar el coseno de este ángulo de acá. Aquí, esta altura de aquí son 3 metros. Aquí ya habíamos determinado que esto de aquí son 4 metros. Entonces, como este es un triángulo conocido, ¿cierto? Eh, es una combinación de triángulo conocido. La hipotenusa, o sea, la distancia aquí, tiene que valer 5 metros. Por eso entonces se considera inmediatamente el 3 quintos, porque ese va a ser el valor eventualmente en este caso del coseno, ¿cierto?, del ángulo, ¿ya? Y esto nos va a dar igual a 0. Entonces, al final de cuentas, f sub gc va a ser igual a 300 por 5 dividido 3. Entonces esto va a ser igual a 500 newton, ¿ya? Entonces conseguimos, ¿cierto? Según este método, ¿cierto? Encontrar las fuerzas que se aplican en esta parte de aquí, ¿ya? En esta estructura de acá. Encontrar estas fuerzas de aquí no va a ser tan difícil porque, bueno, esta de aquí va a tener que ser igual a 400, es evidente, y esta de acá, ahí hay que calcular un poco, pero podemos llegar a un resultado que nos deje a todos conformes, ¿ya? Acá, esta técnica de separación, ¿cierto?, de estructuras, se utiliza mayoritariamente para determinar fuerzas eh, eh, que son más intermedias. Por ejemplo, estas de acá, ¿ya? Esta técnica o este approach, por decirlo de alguna manera, esta forma de trabajar el problema, nos permite, ¿cierto?, eh, determinar más fuerzas y determinar más elementos, ¿cierto?, que tal vez en la realidad, con el análisis nodal, se nos volvería un poco difícil, ¿ya? Entonces, la idea acá es ganar tiempo y hacer la cosa lo más simple posible. ¿Dudas o consultas, estimados? ¿No? Bueno, entonces dejamos la clase hasta aquí porque si se dieron cuenta hacer otro ejercicio va a ser medio difícil. En la próxima clase trataremos de hacer otro ejercicio ya que ustedes desarrollan ejercicios, así que eso. Ya. Em, Veámoslo con este de aquí, el punto, el momento en el punto G, ¿cierto? O en el nodo G. Nosotros, ¿cierto? Estamos aplicando momento. Nosotros consideramos que el sentido antihorario es el sentido positivo. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos
si me puedes ver lo que voy a hacer en la cámara, ¿cierto? ¿No? Supongamos que yo estoy trabajando, este es el sentido horario y este es el sentido antihorario, ¿cierto? Si yo hago el sentido antihorario, mira, el vector saliente es hacia arriba. Si yo lo hago en sentido horario, el vector saliente es hacia abajo. Por ende, como siempre estamos considerando lo que nuestro entendimiento de arriba como positivo, entonces toda fuerza que se haga de esta manera, o todo el momento que se aplique de esta manera, se considera positivo desde el punto de vista del momento. Entonces, veamos el momento realizado sobre el nodo G. El 300 que está aquí se aplica en ese sentido porque el brazo o el vector distancia que está sobre el cual está operando es ese. Entonces, ahí y ahí se nos da para allá. Entonces, eso es sentido negativo. El momento ejercido por en ese punto es negativo. Después tenemos los 400 newton y los 3 metros. Ese es el vector distancia que a mí me interesa para el momento, ¿ya? Y este es el vector fuerza. Distancia, fuerza. De nuevo, es sentido negativo. Distancia, el brazo, y la fuerza aplicada, ¿ya? Como quien dice, está girando sobre ese punto. Y finalmente, la fuerza BC y 3 metros. Este es el brazo, ¿cierto? Este es el vector distancia, que a mí me interesa para el momento, y el vector fuerza. Distancia, fuerza. Distancia, fuerza. Lo estoy aplicando en el sentido antihorario. Entonces, este de aquí tiene que generar un momento positivo, saliente de la pantalla. Y estas dos fuerzas generan momentos negativos, como quien dice, entrando en la pantalla. Entonces, el sentido antihorario se considera como sentido positivo porque si nosotros hacemos la regla de la mano derecha, el vector, ¿cierto? El vector resultante de momento va a ser saliente de la pantalla o hacia arriba, lo cual siempre consideramos como positivo. Ya, ahora sí, que tengan muy buena mañana, muy buena tarde y nos vemos la próxima semana.